Miguel Serrano caminaba por las calles oscuras de la ciudad a las 3 de la mañana. La lluvia caía suavemente sobre su abrigo viejo. Él no llevaba paraguas porque había olvidado el suyo en la oficina. Sus zapatos estaban mojados y sus pies fríos, pero él no pensaba en eso. Su mente estaba ocupada con el caso que había recibido esa tarde. Él era detective desde hacía 18 años. En todo ese tiempo, había visto muchas cosas terribles. Había visto crímenes que le quitaban el sueño. Había visto personas buenas sufrir y personas malas escapar de la justicia. Pero él nunca había dejado de creer que su trabajo era importante. Cada mañana, cuando se levantaba de la cama, él se decía a sí mismo que ese día podría hacer algo bueno por alguien. La ciudad donde vivía Miguel era grande e industrial. Las fábricas llenaban el aire de humo durante el día. Por la noche, las calles se volvían peligrosas. La corrupción era como una enfermedad que había infectado todo. Los políticos robaban dinero. Los empresarios pagaban sobornos. Algunos policías también participaban en los negocios sucios, pero Miguel no era uno de ellos. Él había nacido en un barrio pobre de la ciudad. Su padre trabajaba en una fábrica de acero. Sus manos siempre estaban llenas de callos y su espalda siempre le dolía. Su madre era maestra en una escuela pública. Ella ganaba muy poco dinero, pero amaba enseñar a los niños. Miguel había aprendido de ellos el valor del trabajo honesto. Había aprendido que el dinero fácil siempre tenía un precio, aun cuando era joven. Miguel había visto cómo la injusticia destruía vidas. Había visto a su vecino perder su casa porque no podía pagar a los hombres que controlaban el barrio. Había visto a su primo ir a la cárcel por un crimen que no había cometido, mientras el verdadero criminal caminaba libre porque tenía dinero para pagar abogados caros. Esas experiencias habían dejado una marca profunda en su corazón. A los 22 años, Miguel decidió convertirse en policía. Su padre no estaba contento con esa decisión. Él pensaba que la policía era parte del problema, no de la solución. Pero Miguel le prometió que él sería diferente. Le prometió que nunca aceptaría dinero sucio. Le prometió que siempre lucharía por la justicia, sin importar el costo. Ahora, 18 años después, Miguel había mantenido esa promesa. No había sido fácil. Muchas veces sus compañeros le habían ofrecido dinero para que mirara hacia otro lado. Muchas veces, sus superiores le habían sugerido que dejara ciertos casos sin resolver. Pero él siempre había dicho que no. Su honestidad le había ganado el respeto de algunos, pero también le había creado enemigos. Miguel llegó a su apartamento y subió las escaleras lentamente. El edificio era viejo y las escaleras crujían con cada paso. Él vivía en el tercer piso con su esposa Elena y su hija Lucía. El apartamento era pequeño pero limpio. Elena siempre lo mantenía ordenado, incluso cuando estaba cansada después de trabajar todo el día en el hospital donde era enfermera. Él abrió la puerta con cuidado para no hacer ruido. La sala estaba oscura. Elena y Lucía ya estaban dormidas. Miguel se quitó los zapatos mojados y caminó hasta la cocina. En la mesa había un plato de comida cubierto con papel de aluminio. Elena siempre le dejaba la cena lista, sin importar qué tan tarde llegara. Miguel se sentó a comer solo en la oscuridad. Mientras comía, pensaba en el caso nuevo. Esa tarde, su jefe le había dado una carpeta delgada. Dentro había información sobre un hombre llamado Ramiro Vega. Ramiro era contador y había desaparecido hacía una semana. Su esposa había reportado su desaparición, pero nadie parecía muy interesado en encontrarlo. El caso parecía simple. Un hombre de mediana edad que probablemente había abandonado a su familia. Esas cosas pasaban todo el tiempo, pero algo en la carpeta había llamado la atención de Miguel. Ramiro trabajaba para varias empresas importantes de la ciudad, empresas que tenían conexiones con políticos poderosos, empresas que habían aparecido en rumores de corrupción durante años. Miguel terminó su cena y lavó el plato. Luego fue al cuarto de su hija. Lucía tenía 15 años
y dormía profundamente. Su cabello negro estaba esparcido sobre la almohada. Miguel la miró por un momento y sonrió. Ella era la razón principal por la que él seguía luchando. Él quería construir un mundo mejor para ella después. Fue a su propio cuarto. Elena estaba dormida, pero se movió cuando él se acostó a su lado. Ella abrió los ojos un momento y le tomó la mano. «¿Estás bien?», preguntó ella, con voz suave. «Sí», respondió Miguel. «Solo cansado. Descansa», dijo ella. «Mañana será otro día». Miguel cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. Su mente seguía trabajando, pensando en Ramiro Vega, pensando en las empresas para las que trabajaba, pensando en por qué nadie parecía querer encontrarlo. La mañana siguiente, Miguel llegó temprano a la estación de policía. El edificio era grande y gris. Construido hacía muchos años, las paredes necesitaban pintura y los muebles eran viejos, pero el lugar siempre estaba lleno de actividad. Policías entraban y salían. Teléfonos sonaban constantemente. El aire olía a café viejo y a papel. Miguel fue directamente a su escritorio. Era un escritorio pequeño en una esquina de la sala grande donde trabajaban todos los detectives. Él no tenía una oficina privada. Eso era para los jefes y para los detectives, que sabían jugar el juego político. Miguel nunca había sabido jugar ese juego, y tampoco quería aprenderlo. Ángel abrió la carpeta de Ramiro Vega y comenzó a leer de nuevo. Ramiro tenía 45 años, estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Había trabajado como contador durante más de 20 años. Sus clientes incluían algunas de las empresas más grandes de la ciudad, una compañía de construcción, una cadena de restaurantes, una empresa de transporte y varias más. La esposa de Ramiro, una mujer llamada Patricia, había dicho que su esposo había salido de casa una mañana como siempre. Él le había dado un beso de despedida y le había dicho que volvería para la cena, pero nunca volvió. Su teléfono estaba apagado. Su carro había aparecido abandonado en un estacionamiento cerca del centro de la ciudad. Miguel decidió empezar por hablar con Patricia. Él tomó su abrigo y salió de la estación. El día estaba nublado y frío. El invierno se resistía a terminar ese año. Miguel subió a su carro viejo y condujo hacia el barrio donde vivía la familia Vegan. La casa de los Vega era modesta, pero bien cuidada. Tenía un jardín pequeño con flores y una cerca blanca. Miguel tocó el timbre y esperó. Después de un momento, la puerta se abrió. Una mujer de unos 40 años apareció. Tenía ojeras profundas y sus ojos estaban rojos de tanto llorar. «¿Señora Patricia Vega?», preguntó Miguel. «Sí, soy yo», respondió ella. «Soy el detective Miguel Serrano. Estoy investigando la desaparición de su esposo. ¿Puedo hablar con usted?». Patricia lo miró con una mezcla de esperanza y miedo. Luego asintió y lo invitó a pasar. La casa por dentro era acogedora. Había fotos de familia en las paredes y juguetes de niños en el suelo. Patricia lo llevó a la sala y le ofreció café. Miguel aceptó. Mientras ella preparaba el café en la cocina, Miguel observó las fotos. Había una de Ramiro y Patricia, el día de su boda. Él se veía joven y feliz. Había otras de los niños. Un niño de unos 7 años y una niña de unos 5. En todas las fotos la familia se veía normal y contenta. Patricia volvió con 2 tazas de café y se sentó frente a Miguel. Sus manos temblaban un poco cuando le dio la taza. «Gracias por venir», dijo ella. «Nadie más parece importarle lo que le pasó a mi esposo». Miguel tomó un sorbo de café. «Cuénteme sobre Ramiro. ¿Cómo era él? ¿Tenía problemas con alguien?». Patricia negó con la cabeza. Ramiro era un hombre tranquilo, trabajaba mucho. Siempre llegaba tarde a casa porque tenía mucho trabajo. Pero era buen esposo y buen padre. Los niños lo adoran. ¿Notó algo extraño en los días antes de su desaparición?». Patricia pensó por un momento. Él estaba nervioso, no dormía bien. A veces lo encontraba despierto a las 3 de la mañana, sentado en la cocina, mirando la nada. Cuando le preguntaba qué pasaba, él decía que era solo estrés del trabajo.
¿Mencionó algún problema específico en el trabajo? No, Ramiro nunca hablaba mucho de su trabajo. Decía que era aburrido, solo números y papeles, pero yo sabía que algo lo preocupaba. Lo conocía demasiado bien. Miguel sacó una libreta y comenzó a tomar notas. ¿Puedo ver el estudio de su esposo? El lugar donde trabajaba en casa. Patricia asintió y lo llevó a una habitación pequeña al final de un pasillo. El estudio tenía un escritorio con una computadora, estantes llenos de carpetas y libros, y una ventana que daba al jardín trasero. Todo estaba muy ordenado. Miguel comenzó a revisar el lugar. Abrió cajones y miró entre los papeles. Todo parecía normal. Facturas, documentos de impuestos, recibo. Nada que llamara la atención. Paró entonces. Mientras movía unos libros en el estante, algo cayó al suelo. Era una libreta pequeña, escondida detrás de los libros. Miguel la recogió y la abrió. Dentro había columnas de números, fechas e iniciales. No eran cuentas normales. Los números eran enormes, mucho más grandes de lo que un contador normal manejaría. Y las iniciales, algunas de ellas le resultaban familiares a Miguel. ¿Qué es eso?, preguntó Patricia, mirando por encima de su hombro. No estoy seguro, respondió Miguel. ¿Puedo llevarme esto? Patricia dudó. ¿Cree que tiene algo que ver con la desaparición de Ramiro? Is possible. Necesito estudiarlo con más cuidado. Patricia asintió lentamente. Está bien, en solo no encuentre a mi esposo, por favor. Los niños preguntan por él todos los días. Miguel guardó la libreta en su bolsillo. Haré todo lo posible, señora Vega. Say lo. Él se despidió y volvió a su carro. Antes de arrancar, abrió la libreta de nuevo y estudió las páginas. Las iniciales ANG-AMRNC, F, L paseo. Algunas de esas iniciales coincidían con nombres que Miguel conocía. Nombres de personas poderosas. Personas que no debían aparecer en una libreta secreta de un contador. Miguel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del invierno. Él había visto muchos casos en su carrera, pero su instinto le decía que este era diferente. Este caso podía ser mucho más grande y mucho más peligroso de lo que parecía en él. Arrancó el carro y condujo de vuelta a la estación. Necesitaba investigar más. Necesitaba saber para quién trabajaba realmente Ramiro Vega y qué significaban esos números en la libreta. Pero también sabía que debía ser cuidadoso. Si sus sospechas eran correctas, estaba entrando en territorio peligroso. Cuando llegó a la estación, Miguel fue directamente a su escritorio. Encendió su computadora y comenzó a buscar información sobre las empresas para las que trabajaba Ramiro. La compañía de construcción se llamaba Constructora del Valle. Era una de las más grandes de la ciudad. Había ganado contratos millonarios para construir puentes, carreteras y edificios públicos. Miguel buscó más información y encontró artículos de periódicos viejos. Había habido acusaciones de corrupción contra la empresa años atrás. Se decía que pagaban sobornos a funcionarios públicos para ganar contratos. Pero las investigaciones nunca habían llegado a ningún lado. Los testigos cambiaban sus historias. Las pruebas desaparecían. Al final, todo quedaba en nada en la cadena de restaurantes. Se llamaba Sabor Latino. Tenía más de 20 locales en la ciudad y los alrededores. El dueño era un hombre llamado Fernando Torres, conocido por su vida lujosa y sus conexiones políticas. Se rumoreaba que los restaurantes eran solo una fachada para lavar dinero de negocios ilegales, pero nadie había podido probarlo. La empresa de transporte se llamaba Transporte Rápido. Era la compañía que manejaba la mayoría del transporte de carga en la región. Su dueño, Rodrigo Campos, era amigo cercano del alcalde. Los dos aparecían juntos en fotos de eventos sociales. Sonriendo y estrechando manos. Miguel se recostó en su silla y pensó: todas estas empresas tenían algo en común, eran poderosas, tenían conexiones políticas y habían sido objeto de rumores de corrupción.
y todas ellas usaban los servicios del mismo contador Ramiro Vega. La libreta que había encontrado empezaba a tener más sentido. Ramiro no era solo un contador común. Él era el hombre que manejaba los números sucios. Él sabía dónde estaba el dinero ilegal. Él conocía los secretos de los poderosos. Ahora Ramiro había desaparecido. A Miguel guardó la libreta en el cajón de su escritorio con llave. Sabía que necesitaba ser muy cuidadoso con lo que hacía a continuación. Si las personas equivocadas descubrían lo que él estaba investigando, podría terminar igual que Ramiro esa noche. Miguel llegó a casa más temprano de lo normal. Elena estaba en la cocina preparando la cena, y Lucía estaba en su cuarto, haciendo tarea. Miguel besó a su esposa y se sentó en la mesa de la cocina. «Llegaste temprano», dijo Elena sorprendida. «Eso es raro. Quería pasar tiempo con ustedes», respondió Miguel. Elena lo miró con atención. Después de tantos años de matrimonio, ella podía leer su cara como un libro. «¿Qué pasa? Tienes esa mirada». «¿Cuál mirada?» «La mirada que tienes cuando algo te preocupa, cuando un caso te mantiene despierto». Miguel suspiró. Elena lo conocía demasiado bien. «Es un caso nuevo. Un hombre desaparecido. Pero creo que hay algo más grande detrás. Algo peligroso». Miguel no quería mentirle, pero tampoco quería preocuparla. «Todavía no lo sé. Estoy investigando». Elena dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente a él. Tomó sus manos entre las suyas. «Miguel, hemos hablado de esto antes. Sé que tu trabajo es importante para ti. Sé que quieres hacer lo correcto. Pero también tienes una familia. Tienes una hija que te necesita». «Lo sé», dijo Miguel, «y los amo más que a nada. Pero no puedo mirar hacia otro lado cuando veo injusticia. No sería yo mismo si lo hiciera». Elena sonrió tristemente. «Esa es una de las razones por las que me enamoré de ti. Pero a veces desearía que fueras un poco menos valiente». Miguel apretó sus manos. «Te prometo que seré cuidadoso. No haré nada estúpido, más te vale», dijo Elena, «porque si algo te pasa, yo misma te mato». Los dos se rieron, rompiendo la tensión del momento. Lucía apareció en la cocina, atraída por el sonido de la risa. «¿De qué se ríen?», preguntó ella. «De nada, mi amor», dijo Elena. «Ven, ayúdame a poner la mesa». La familia cenó junta, hablando de cosas normales. Lucía contó sobre su día en la escuela, sobre una amiga que estaba enojada con otra amiga, sobre un examen de matemáticas que había sido muy difícil. Miguel escuchaba y sonreía, tratando de olvidar por un momento la libreta escondida en su escritorio y las preguntas, que todavía no tenía respuesta. Pero esa noche, cuando todos dormían, Miguel se quedó despierto mirando el techo. Su mente no podía descansar. Él sabía que había encontrado algo importante, algo que muchas personas querían mantener oculto. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Él pensó en su padre, que había trabajado toda su vida en la fábrica y había muerto pobre pero honesto. Pensó en su madre, que había enseñado a generaciones de niños a leer y escribir sin esperar nada a cambio. Pensó en la promesa que había hecho hacía 18 años. Cuando se convirtió en policía, Miguel Serrano no era un hombre que rompía sus promesas. No importaba cuán peligroso fuera el camino, él iba a seguir adelante. Iba a descubrir la verdad sobre Ramiro Vega. Iba a exponer a los corruptos, sin importar cuán poderosos fueran. Con esa decisión tomada, finalmente pudo cerrar los ojos y dormir. Pero su descanso fue breve y lleno de sueños inquietos. En sus sueños, caminaba por calles oscuras, persiguiendo sombras que siempre se escapaban, y en algún lugar, en la distancia, escuchaba una voz que le advertía: «Ten cuidado, detective. Hay cosas que es mejor no saber». Los días siguientes fueron difíciles para Miguel. Cada vez que intentaba avanzar en la investigación del caso de Ramiro Vega, encontraba un obstáculo nuevo. Era como caminar por un laberinto donde todas las puertas
estaban cerradas con llave primero. Intentó hablar con los empleados de las empresas donde Ramiro trabajaba. Fue a la oficina de Constructora del Valle, un edificio moderno de vidrio y acero en el centro de la ciudad. La recepcionista, una mujer joven con una sonrisa practicada, le dijo que el gerente no estaba disponible. Miguel dejó su tarjeta y pidió que lo llamaran. Nadie lo llamó después. Fue a Sabor Latino, el restaurante más grande de la cadena. Pidió hablar con el dueño, Fernando Torres. Un hombre de traje le dijo que el señor Torres estaba de viaje y no sabían cuándo regresaría. Miguel preguntó por otros empleados que conocieran a Ramiro. El hombre dijo que nadie lo conocía, que solo habían trabajado con él por correo electrónico. En Transporte Rápido fue igual. Puertas cerradas, personas que no querían hablar, miradas nerviosas cuando mencionaba el nombre de Ramiro Vega. Era obvio que algo estaba pasando, pero nadie quería decir nada. A Miguel volvió a la estación frustrado. Se sentó en su escritorio y sacó la libreta de Ramiro del cajón. La estudió de nuevo, tratando de encontrar alguna pista que hubiera pasado por alto. Los números seguían sin tener sentido completo, pero las iniciales, él estaba seguro de que reconocía algunas en JTNM. Podía ser Juan Morales, un concejal de la ciudad, conocido por su estilo de vida lujoso, que no correspondía con su salario público. Angaransi, podía ser Rodrigo Campos, el dueño de Transporte Rápido Anefanten. Era probablemente Fernando Torres de Sabor Latino, YLP. Miguel pensó por un momento. Alan Paseo. Podía ser Luis Paredes, el jefe de policía. Miguel sintió un nudo en el estómago. Si su jefe estaba involucrado en lo que fuera que Ramiro había documentado, entonces él estaba en una situación muy peligrosa. No podía confiar en nadie dentro del departamento en esa tarde. Su compañero Roberto se acercó a su escritorio. Roberto era un detective mayor, con más de 25 años en el cuerpo. Tenía pelo gris y una barriga que crecía cada año. Era conocido por ser amigable y por no meterse en problema. «Oye, Miguel», dijo Roberto, sentándose en la esquina del escritorio. «Escuché que estás trabajando en el caso del contador desaparecido». «Sí», respondió Miguel con cautela. «¿Por qué?» Roberto miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «Mira, somos amigos, ¿verdad? Hemos trabajado juntos muchos años». «Sí, claro. Entonces te voy a dar un consejo de amigo». Roberto bajó la voz. «Deja ese caso. Pide que te asignen otro. Créeme, es lo mejor». Miguel lo miró fijamente. «Oh, ¿qué sabes?» Roberto se removió incómodo. «No sé nada específico. Solo sé que hay casos que es mejor no investigar. Casos donde las preguntas llevan a lugares peligrosos. Este es uno de esos casos. Un hombre está desaparecido, Roberto. Tiene esposa e hijos. Merecen saber qué le pasó». Roberto suspiró. «Eres un buen tipo, Miguel. Siempre lo has sido. Pero a veces ser bueno no es suficiente. A veces hay que ser inteligente también». «¿Estás amenazándome?» No, solo te estoy advirtiendo». «¿Cómo, amigo?» Roberto se levantó. «Piénsalo. ¿Sí? Tienes familia. Piensa en ellos». Roberto se alejó, dejando a Miguel solo con sus pensamientos. La conversación lo había perturbado. Roberto nunca había sido muy valiente, pero tampoco había sido del tipo que advertía a otros sobre casos. Alguien le había dicho que hablara con Miguel, alguien que quería que la investigación se detuviera. Miguel guardó la libreta en su bolsillo. No iba a dejarla en la estación, donde cualquiera podía encontrarla. Decidió que necesitaba hacer copias y guardarlas en lugares seguros. También decidió que necesitaba investigar fuera de los canales oficiales. Esa noche, en lugar de ir a casa, Miguel fue a visitar a un viejo amigo. Se llamaba Carlos y era periodista. Habían ido juntos a la escuela secundaria
y habían mantenido contacto a lo largo de los años. Carlos trabajaba para un periódico, pequeño pero respetado, conocido por sus investigaciones sobre corrupción. Carlos vivía en un apartamento desordenado, lleno de libros y papeles. Cuando abrió la puerta y vio a Miguel, sonrió ampliamente en Miguel. ¡Qué sorpresa! Pasa. El apartamento olía a café y a cigarrillos. Carlos era un hombre delgado, con barba descuidada y ojos inteligentes detrás de unos lentes gruesos. Siempre estaba pensando, siempre analizando. ¿Quieres café?, preguntó Carlos. Ansí, gracias. Mientras Carlos preparaba el café, Miguel observó las paredes. Estaban cubiertas de recortes de periódicos, fotos y notas escritas a mano. Era como ver el interior de la mente de Carlos, tan caótico, pero lleno de conexiones. Carlos volvió con 2 tazas de café y se sentaron en un sofá viejo. Entonces, dijo Carlos, supongo que no viniste solo a visitarme. Tienes esa cara de detective con un problema. Miguel sonrió levemente. Me conoces bien. Sacó la libreta de su bolsillo. Necesito tu ayuda con algo, pero tiene que quedar entre nosotros. Carlos se inclinó hacia adelante, interesado en cuéntame. Miguel explicó todo. Le habló de Ramiro Vega, de su desaparición, de las empresas para las que trabajaba, de la libreta con los números y las iniciales. Carlos escuchaba en silencio, tomando notas en una libreta propia. Cuando Miguel terminó, Carlos se quedó pensativo por un momento. Esto es grande, Miguel, muy grande. Si estas iniciales son quienes tú piensas que son. Lo sé, estamos hablando de una red de corrupción que incluye empresarios, políticos y posiblemente policía. Gente muy poderosa. Lo sé, repitió Miguel. Carlos lo miró con seriedad. ¿Estás seguro de que quieres seguir con esto? Podrías dejarlo. A nadie te culparía. No puedo dejarlo. No sería capaz de vivir conmigo mismo. Carlos asintió lentamente. Eso pensé. Eres igual que cuando éramos jóvenes. Siempre el más terco de todos. Prefiero llamarlo principio. Carlos se rió. Bueno, si vamos a hacer esto, necesitamos ser inteligentes. Primero, necesitas copias de esa libreta. Yo puedo guardar una. Deberías poner otra en un lugar seguro. Tal vez en una caja de seguridad en un banco. Ya pensé en eso. Segundo, necesitas más información. Los números en esa libreta no significan nada sin contexto. Necesitas encontrar los documentos originales, las cuentas bancarias, los contratos, algo que conecte los puntos. ¿Cómo hago eso si todas las puertas están cerradas? Carlos sonrió. Ahí es donde entro yo. Tengo contactos, gente que trabaja en bancos, en oficinas de gobierno, en todas partes, gente que está cansada de la corrupción y quiere ayudar. Dame unos días y veré qué puedo encontrar. Miguel sintió algo de esperanza por primera vez en días. Gracias, Carlos. Te debo una. Me debes muchas. Pero ¿quién lleva la cuenta entre amigos, verdad? Los 2 hombres hablaron un rato más, planeando los próximos pasos. Cuando Miguel finalmente se fue, ya era tarde. Condujo a casa pensando en todo lo que habían discutido. Tenía un plan. Ahora no estaba solo en esto. Pero cuando llegó a su casa, vio algo que le heló la sangre. En la puerta de su apartamento había un sobre blanco pegado con cinta. No tenía nombre ni dirección. Solo estaba ahí, esperándolo. Miguel miró alrededor. El pasillo estaba vacío y silencioso. Con cuidado despegó el sobre y lo abrió. Dentro había una sola hoja de papel, con un mensaje escrito a computadora. Detective. Si sigue con esto, su familia pagará las consecuencias. Esto no es una advertencia, es una promesa. Miguel sintió que el mundo se detenía por un momento. El miedo que había estado ignorando lo golpeó con toda su fuerza. No era miedo por él mismo, era miedo por Elena y por Lucía, por las 2 personas que más amaba en el mundo. Guardó el papel en su bolsillo y entró al apartamento. Elena estaba en la sala viendo televisión. Lucía estaba en su cuarto. Todo parecía normal.
Todo estaba bien, pero Miguel sabía que ya nada estaba bien. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Elena cuando lo vio entrar. Bien, mintió Miguel solo cansado. Esa noche, Miguel no pudo dormir. Se quedó despierto escuchando los sonidos del edificio, mirando las sombras en el techo, pensando en el mensaje. Alguien sabía lo que estaba investigando, alguien lo estaba vigilando. Y ese alguien había amenazado a su familia por primera vez en su carrera. Miguel consideró abandonar un caso. La idea de que algo le pasara a Elena o a Lucía era insoportable. Tal vez Roberto tenía razón. Tal vez había casos que era mejor no investigar. Tal vez había batallas que no se podían ganar. Pero entonces pensó en Patricia Vega, sola en su casa con sus 2 hijos pequeños, esperando noticias de su esposo. Pensó en Ramiro, que probablemente había descubierto la verdad sobre sus clientes y había pagado el precio. Pensó en todas las víctimas de la corrupción, las personas sin voz que sufrían mientras los poderosos se enriquecían. Ansí Miguel abandonaba ahora. ¿Quién lucharía por ellos? ¿Quién buscaría la justicia cuando todos los demás miraban hacia otro lado? La mañana siguiente, Miguel tomó una decisión. No iba a abandonar el caso, pero tampoco iba a poner en peligro a su familia. Necesitaba protegerlas primero. Esperó hasta que Elena y Lucía se fueran. Luego hizo una llamada telefónica. Su hermana vivía en otra ciudad, a 4 horas de distancia. Ella siempre había dicho que Elena y Lucía podían visitarla cuando quisieran. Cuando Elena llegó del trabajo esa tarde, Miguel la estaba esperando. Había preparado café y había puesto unas galletas en la mesa. Elena lo miró con sospecha. «Esto es raro», dijo ella. «¿Qué pasa?». Miguel tomó sus manos. «Necesito que tú y Lucía se vayan de la ciudad por un tiempo. Pueden quedarse con mi hermana Elena». Palideció. «¿Qué? ¿Por qué? Miguel, ¿qué está pasando?». Él no quería asustarla, pero sabía que tenía que ser honesto. Le mostró el mensaje que había encontrado en la puerta. Elena lo leyó y sus ojos se llenaron de miedo. «Dios mío», susurró ella. «¿Quién envió esto?». «No lo sé exactamente, pero tiene que ver con el caso que estoy investigando. He descubierto algo grande, Elena. Algo que involucra a gente muy poderosa. Entonces, déjalo. Abandona el caso, nada vale más que nuestra seguridad». Miguel la miró con tristeza. «Si abandono ahora, nunca encontrarán a ese hombre. Su esposa y sus hijos nunca sabrán qué le pasó. Y los culpables seguirán libres, haciendo lo mismo a otras personas. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con tu hija? Por eso necesito que se vayan. Si ustedes están seguras, yo puedo concentrarme en el caso, puedo terminarlo más rápido». Elena estaba llorando ahora. «No quiero dejarte solo». Miguel la abrazó. «No estaré solo. Tengo amigos que me ayudan. Y esto no será para siempre. Solo hasta que termine la investigación». Pasaron horas discutiendo. Elena estaba enojada y asustada. Lucía, cuando le contaron una versión suavizada de la situación, tampoco quería irse. Pero al final, Elena entendió que Miguel no iba a cambiar de opinión. Y ella sabía, en el fondo, que él estaba haciendo lo correcto. Siempre hacía lo correcto, incluso cuando era difícil. 2 días después, Miguel llevó a su esposa y a su hija a la estación de autobuses. Elena llevaba una maleta pequeña, y Lucía cargaba su mochila con libros para la escuela. Las dos se veían tristes y preocupadas. «Llámanos todos los días», dijo Elena. «Y cuídate. Prométeme que te vas a cuidar». «Lo prometo», dijo Miguel. A Lucía lo abrazó fuerte. «Papá, tengo miedo». Miguel le acarició el cabello. «No tengas miedo, mi amor. Todo va a estar bien. Esto es solo temporal, me lo prometo». «Te lo prometo». El autobús llegó y ellas subieron. Miguel las vio desde la ventana, diciéndoles adiós con la mano. El autobús arrancó y se alejó por la calle. Miguel se quedó mirando hasta que desapareció de su vista. Cuando finalmente se volteó, se sintió más solo de lo que se había sentido en mucho tiempo. Su apartamento ahora estaba vacío.
Su familia estaba lejos, pero al menos estaban seguras. Eso era lo único que importaba. A Miguel volvió a la estación de policía con una determinación renovada. Ahora que no tenía que preocuparse por Elena y Lucía, podía concentrarse completamente en el caso. Iba a encontrar a Ramiro Vega, iba a exponer la verdad. Y los que habían amenazado a su familia iban a pagar. En su escritorio encontró un mensaje de Carlos. Su amigo había descubierto algo importante y quería reunirse esa noche. Miguel sintió un destello de esperanza. Tal vez finalmente iban a tener un avance, pero también notó algo más. Su cajón, el que siempre cerraba con llave, estaba ligeramente abierto. Miguel revisó adentro. Todo parecía estar en su lugar, pero él tenía la sensación de que alguien había buscado entre sus cosas. Alguien en la estación estaba vigilándolo. Alguien quería saber qué había descubierto. Miguel cerró el cajón con llave de nuevo, pero sabía que la llave no lo protegería de nada. En este lugar, ya no podía confiar en nadie esa noche. Miguel fue a la reunión con Carlos. Se encontraron en un bar pequeño, en una parte tranquila de la ciudad. El lugar estaba casi vacío, perfecto para hablar sin ser escuchados. Carlos ya estaba esperándolo en una mesa del fondo. Tenía una carpeta gruesa frente a él y parecía nervioso. ¿Qué encontraste?, preguntó Miguel mientras se sentaba. Carlos miró alrededor antes de hablar. Encontré mucho, más de lo que esperaba. Abrió la carpeta y sacó varios papeles. Mi contacto en el banco me dio información sobre cuentas sospechosas. Cuentas que reciben depósitos grandes de las empresas donde trabajaba Ramiro. Cuentas que después transfieren ese dinero a otras cuentas en el extranjero. ¿Lavado de dinero? Pero eso no es todo. Carlos sacó más papeles. También encontré información sobre contratos públicos. Contratos que fueron otorgados a Constructora del Valle para proyectos que nunca se completaron. Millones de pesos que simplemente desaparecieron. Miguel estudió los documentos. Los números eran enormes. Estábamos hablando de una operación que había robado cientos de millones a lo largo de los años. ¿Y las personas involucradas? Carlos asintió. Tenía razón sobre las iniciales. Juan Morales, el concejal, recibía pagos regulares. Fernando Torres y Rodrigo Campos manejaban el dinero a través de sus empresas. Y Luis Paredes, al jefe de policía. Cianel se aseguraba de que ninguna investigación llegara demasiado lejos. Cada vez que alguien hacía preguntas, él intervenía. Miguel sintió que todo encajaba. La red de corrupción era más grande de lo que había imaginado. Incluía a empresarios, políticos y a la cabeza del departamento de policía. Ramiro Vega había sido el contador que mantenía todo organizado. Y cuando había desaparecido, probablemente era porque sabía demasiado. ¿Hay algo sobre qué le pasó a Ramiro? Carlos, hay rumores. Mi contacto escuchó que había un lugar, una bodega en las afueras de la ciudad, donde la organización llevaba a las personas que se convertían en problema. Nadie sabe exactamente dónde está, pero si Ramiro fue llevado ahí. No necesitaba terminar la frase. Los dos sabían lo que significaba. Necesito encontrar esa bodega, dijo Miguel. Miguel, esto es peligroso. Estas personas no dudarán en matarte si descubren lo que sabes. Ya me amenazaron. Tuve que enviar a mi familia fuera de la ciudad. Carlos lo miró con preocupación. Dios mío, lo siento mucho. No lo sienta. Esto solo me da más razones para seguir adelante. Carlos guardó los documentos y le dio la carpeta a Miguel. Ten cuidado con esto. Es evidencia explosiva. Si cae en las manos equivocadas, lo sean. La voy a guardar en un lugar seguro. Los dos hombres se despidieron. Miguel salió del bar y caminó hacia su carro. La noche estaba fría y oscura. Las calles estaban casi vacías. Mientras caminaba, Miguel tuvo la sensación de que alguien lo observaba. Se detuvo y miró alrededor. No vio a nadie, pero la sensación persistía.
decidió no ir directamente a su apartamento. En cambio, condujo por la ciudad durante 1 hora, tomando rutas al azar, asegurándose de que nadie lo siguiera. Finalmente, cuando estuvo seguro de que estaba solo, fue a un banco que estaba abierto las 24 horas. Alquiló una caja de seguridad y guardó los documentos de Carlos junto con copias de la libreta de Ramiro. Ahora, aunque algo le pasara a él, la evidencia estaría segura. Aun cuando llegó a su apartamento vacío, esa noche, Miguel se sentó solo, en la oscuridad. Pensó en Elena y en Lucía, esperando lejos de casa. Pensó en Patricia Vega y sus hijos, esperando noticias que probablemente nunca llegarían. Pensó en todas las personas que habían sido víctimas de la corrupción durante años. Él iba a terminar esto. No importaba cuánto tiempo tomara ni cuán peligroso fuera, iba a encontrar la verdad y la iba a exponer al mundo. Los corruptos iban a pagar por lo que habían hecho. Con esa determinación en su corazón, Miguel finalmente se fue a dormir, pero mantuvo su arma de servicio en la mesa de noche, lista para cualquier cosa. En este juego ya no había reglas, y él estaba preparado para jugar. A las semanas siguientes fueron las más difíciles de la vida de Miguel. Trabajaba solo, sin poder confiar en nadie en el departamento. Durante el día, fingía estar ocupado con otros casos menores. Por las noches, continuaba su investigación en secreto. Carlos seguía ayudándolo desde las sombras. Su red de contactos resultó ser más valiosa de lo que Miguel había esperado. Un empleado del ayuntamiento les pasó copias de contratos sospechosos. Una secretaria de constructora del Valle les envió correos electrónicos internos que mostraban cómo se inflaban los precios. Un ex empleado de transporte rápido les contó sobre camiones que transportaban más que mercancía legal, pieza por pieza. Miguel construía el rompecabezas. La red de corrupción era enorme. Había estado funcionando durante más de 10 años. El dinero fluía desde contratos públicos fraudulentos, desde negocios de drogas y contrabando, desde sobornos y extorsiones. Todo ese dinero pasaba por las empresas que usaban a Ramiro Vega como contador. Él lo limpiaba, lo escondía, lo enviaba al extranjero, pero algo había cambiado. Según los documentos que Carlos había conseguido, en los últimos meses antes de su desaparición, Ramiro había comenzado a actuar de manera extraña. Había hecho preguntas que no debía hacer. Había guardado copias de documentos que debía destruir. Era como si estuviera preparando algo en Miguel. Creía saber qué era. Ramiro había decidido hablar. Tal vez había tenido un ataque de conciencia. Tal vez estaba cansado de ser parte del crimen. O tal vez alguien lo había amenazado, y él había decidido que su única salida era exponer todo, fuera cual fuera la razón. Los otros lo habían descubierto antes de que pudiera actuar en una noche. Mientras revisaba los documentos en su apartamento vacío, Miguel encontró algo que había pasado por alto. Entre los papeles que Ramiro había escondido, había un recibo de alquiler. Era para una bodega en las afueras de la ciudad, en una zona industrial abandonada. El recibo estaba a nombre de una empresa fantasma, pero la dirección coincidía con los rumores que Carlos había escuchado. Miguel sintió que su corazón latía más rápido. Esta podía ser la ubicación donde habían llevado a Ramiro. Esta podía ser la clave para resolver todo. Pero no podía ir solo. Era demasiado peligroso, y no podía pedir ayuda a nadie en el departamento, porque no sabía quién más estaba involucrado. Necesitaba un plan diferente. Al día siguiente, Miguel fue a la estación como de costumbre. Se sentó en su escritorio y fingió trabajar. Pero en realidad estaba observando a sus compañeros, observando quién hablaba con quién, observando quién lo miraba con sospecha. Había un detective joven llamado Diego. Tenía apenas 3 años en el cuerpo, y todavía tenía ese brillo de idealismo en los ojos. Miguel lo había visto rechazar un sobre de dinero una vez, cuando un sospechoso trató de sobornarlo. Eso era raro en ese departamento.
Miguel esperó hasta que Diego salió a almorzar. Lo siguió hasta un restaurante pequeño, cerca de la estación, y se sentó en su mesa. «Detective Serrano», dijo Diego, sorprendido. «¿Qué hace aquí? Necesito hablar contigo». Diego lo miró con curiosidad. «¿Sobre qué?» Miguel miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchaba. «Sobre el caso de Ramiro Vega y sobre la corrupción en el departamento». Diego palideció un poco. «¿De qué está hablando? Sé que has notado cosas extrañas. Sé que has visto cómo algunos casos desaparecen misteriosamente, como algunos compañeros tienen carros y casas que no pueden pagar con su salario. No eres tonto, Diego». El joven detective se quedó en silencio por un momento. Luego asintió lentamente. «He notado cosas, pero no sabía qué hacer. No sabía en quién confiar. Puedes confiar en mí. He estado investigando esto por semanas. Tengo evidencia de una red de corrupción que incluye a empresarios, políticos y policías. Incluye al jefe Paredes». Los ojos de Diego se abrieron con sorpresa. «Cian, y necesito tu ayuda». Miguel le explicó todo. Le contó sobre Ramiro, sobre la libreta, sobre los documentos que había conseguido. Le habló de la bodega en las afueras de la ciudad. Diego escuchaba, en silencio, su cara mostrando una mezcla de horror y determinación. Cuando Miguel terminó, Diego respiró profundo. «Esto es mucho más grande de lo que imaginaban, lo sé, y sé que te estoy pidiendo mucho. Si nos descubren, nuestras carreras estarán terminadas». «O peor». Diego pensó por un momento. Miguel podía ver la batalla interna en su cara. El miedo luchaba contra el sentido del deber. La prudencia luchaba contra la justicia. Finalmente, Diego habló. «Mi padre fue policía. Murió cuando yo tenía 10 años. Lo mataron porque investigaba a las personas equivocadas». Hizo una pausa. «Toda mi vida he querido ser como él, hacer lo correcto sin importar el costo. Si me alejo ahora, no sería digno de su memoria». Miguel asintió. «Entonces, ¿estás conmigo?» «Estoy contigo». Los dos hombres estrecharon manos. Era una alianza frágil. Dos detectives contra un sistema corrupto. Pero era mejor que nada esa noche. Miguel y Diego fueron a la zona industrial donde estaba la bodega. Fueron en el carro personal de Diego para no llamar la atención. La zona era un lugar desolado. Fábricas abandonadas se alzaban como esqueletos contra el cielo nocturno. No había luces en las calles. No había señales de vida. Encontraron la bodega después de dar varias vueltas. Era un edificio grande de metal corrugado, rodeado por una cerca de alambre. Había un candado en la puerta de la cerca, pero no había guardias visibles. «Parece abandonado», dijo Diego. Eso es lo que quieren que parezca». Se estacionaron a cierta distancia y caminaron hacia la bodega. Miguel llevaba su arma de servicio y una linterna. Diego hacía lo mismo. El silencio de la noche era casi total, roto solo por el sonido de sus pasos sobre la grava. Llegaron a la cerca, y Miguel examinó el candado. Era viejo y oxidado. Con un poco de esfuerzo, pudo forzarlo. La puerta de la cerca se abrió con un chirrido que sonó demasiado fuerte en el silencio. Avanzaron hacia la bodega. La puerta principal estaba cerrada, pero había una ventana rota en un costado. Miguel subió primero y ayudó a Diego a entrar en el interior de la bodega. Era oscuro y olía a humedad y a algo más, algo que Miguel reconoció de inmediato. Era el olor de la muerte. Encendieron sus linternas y comenzaron a explorar. La bodega era grande, dividida en varias secciones. Había cajas viejas apiladas contra las paredes y maquinaria oxidada que no se había usado en años. Todo estaba cubierto de polvo, pero en una sección del fondo encontraron algo diferente. Había una mesa de metal con correas, había herramientas que no querían examinar demasiado de cerca. Y en una esquina había manchas oscuras en el suelo de concreto, manchas que parecían sangre seca. «Dios mío», susurró Diego. «Este lugar
Es un lugar de tortura, completó Miguel. Aquí es donde traen a los que se convierten en problemas. Siguieron explorando y encontraron una oficina pequeña en la parte trasera. Había un escritorio con papeles y una computadora vieja. Miguel encendió la computadora, esperando que todavía funcionara. La pantalla parpadeó y se encendió. No tiene contraseña, dijo. Aliviado, Juan comenzó a revisar los archivos. Había documentos, hojas de cálculo, fotografías. Era como un archivo de todas las operaciones de la organización. Había registros de pagos, de entregas, de personas que habían sido procesadas en la bodega Ni. Entonces encontró un archivo con el nombre de Ramiro Vega. El archivo contenía fotos. Miguel no quería mirarlas, pero sabía que tenía que hacerlo. Las fotos mostraban a Ramiro atado a la mesa de metal. Mostraban lo que le habían hecho antes de matarlo. Eran imágenes horribles que Miguel sabría que lo perseguirían por el resto de su vida. También había un documento que describía dónde habían enterrado el cuerpo, un terreno baldío a las afueras de la ciudad, cerca de un viejo vertedero. El documento incluía coordenadas exactas. «¡Lo encontramos!», dijo Miguel, su voz ronca. «Encontramos lo que le pasó a Ramiro». Diego estaba pálido. «Necesitamos sacar esta información de aquí». Miguel conectó una memoria USB que había traído y comenzó a copiar los archivos. El proceso parecía tomar una eternidad. Cada segundo que pasaban en ese lugar era un segundo de peligro. Finalmente, la copia terminó. Miguel guardó la memoria y apagó la computadora. Salieron de la bodega por el mismo camino que habían entrado. El aire fresco de la noche fue un alivio después del ambiente opresivo del interior. Caminaron rápidamente hacia el carro, tratando de no hacer ruido, pero cuando llegaron al carro, vieron que no estaban solos. Había otro vehículo estacionado cerca, y de él bajaron 3 hombres armados. «Detective Serrano», dijo uno de ellos. Miguel reconoció la voz. Era Roberto, su compañero de la estación. «Sabía que eventualmente vendrías aquí. Eres predecible». Miguel y Diego sacaron sus armas, pero estaban en desventaja. Eran 2 contra 3, y los otros tenían la posición más favorable. «Baja el arma, Miguel», dijo Roberto. «No tiene que terminar así. ¿Trabajas para ellos?», preguntó Miguel. «Todo este tiempo». Roberto se encogió de hombros. «El sueldo de policía no alcanza para mucho. Un hombre tiene que cuidar de su familia, vendiéndote a asesinos. El mundo no es tan simple como tú crees. No hay buenos y malos, solo hay sobrevivientes». Miguel pensó rápidamente. Necesitaban escapar. Necesitaban que la información en la memoria USB llegara a las personas correctas. «Si morían aquí, todo habría sido en vano». «Si nos matas», dijo Miguel, «habrá preguntas». 2 detectives muertos. «Alguien investigará». Roberto sonrió. «No, si parece un accidente o un enfrentamiento con criminales. Tenemos experiencia en hacer que las cosas parezcan lo que no son». Miguel miró a Diego. El joven detective estaba asustado pero firme. No iba a rendirse sin pelear. «Diego», susurró Miguel, «cuando te diga, corre hacia el carro. Yo los distraeré. No voy a dejarte aquí. La información es más importante que nosotros. Tiene que llegar a Carlos. Él sabrá qué hacer, Miguel. Es una orden». Antes de que Diego pudiera protestar, Miguel actuó. Se lanzó hacia un lado, disparando hacia los hombres armados. Roberto y los otros se agacharon buscando cobertura. En ese momento, Diego corrió hacia el carro. Los disparos resonaron en la noche. Miguel sintió un dolor agudo en el hombro. Lo habían herido. Pero siguió disparando, dándole tiempo a Diego para escapar. El carro arrancó y se alejó a toda velocidad. Roberto gritó órdenes a los otros 2 hombres, pero era demasiado tarde. Diego había escapado con la evidencia. A Miguel dejó de disparar. Su arma estaba vacía y su hombro sangraba.
Se dejó caer contra una pared exhausto. Roberto se acercó a él, arma en mano. Su cara mostraba una mezcla de rabia y algo que parecía tristeza. No tenía que ser así, Miguel. Te dije que dejaras el caso. Y yo te dije que no iba a hacerlo. Roberto negó con la cabeza. Siempre. Ahora mira dónde te ha llevado eso. Miguel lo miró a los ojos. Al menos puedo mirarme al espejo. ¿Puedes decir lo mismo? Roberto no respondió. En cambio, levantó su arma. Miguel cerró los ojos, esperando el disparo que terminaría con todo. Pero el disparo no llegó. En la distancia, se escuchó el sonido de sirenas. Muchas sirenas. Roberto miró hacia la carretera, confundido. ¿Qué diablos? Miguel entendió lo que estaba pasando. Diego no había huido. Había ido a buscar ayuda. De alguna manera, había contactado a personas de confianza. La caballería estaba llegando. Roberto también lo entendió. La furia en su cara fue reemplazada por el pánico. Miró a Miguel, luego a los otros dos hombres. «¡Vámonos!», ordenó. Los tres corrieron hacia su carro y arrancaron, desapareciendo en la oscuridad. Miguel se quedó solo, sangrando contra la pared, pero sonriendo. Minutos después, varios carros de policía llegaron al lugar. Diego salió de uno de ellos y corrió hacia Miguel. «Aguanta, Miguel. La ambulancia viene en camino». «¿Cómo?» «Llamé a la Fiscalía Federal. Lestige. Todo. Enviaron a sus propios agentes». Miguel se rió, aunque le dolía. «Buen trabajo, muchacho». La ambulancia llegó y los paramédicos comenzaron a trabajar en su herida. Mientras lo subían a la camilla, Miguel vio a un grupo de agentes federales entrando a la bodega. Iban a encontrar todo: las pruebas de los crímenes, los registros de las víctimas, las coordenadas donde estaba enterrado Ramiro. El caso más grande de su carrera estaba a punto de resolverse. Y aunque estaba herido y exhausto, Miguel sentía algo que no había sentido en semanas. Sentía esperanza. En el hospital, los doctores extrajeron la bala de su hombro y le dijeron que tendría que descansar por varias semanas. Miguel no tenía intención de descansar, pero asintió para que lo dejaran en paz. Elena llegó al día siguiente. Había tomado el primer autobús cuando se enteró de lo que había pasado. Lucía venía con ella. Las dos entraron a la habitación del hospital con caras de preocupación. «A Miguel», dijo Elena, corriendo hacia él. «Dios mío, Miguel». Él la abrazó con su brazo bueno. «Estoy bien. Es solo un rasguño». «No me mientas. Me dijeron que casi te matan, pero no lo hicieron». Lucía se acercó más lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «¡Pah! Tenía tanto miedo». Miguel extendió su mano hacia ella. «Ven aquí, mi amor». Lucía se acercó y él la abrazó también. Los tres se quedaron así por un momento largo, sin decir nada. Las palabras no eran necesarias, solo importaba que estaban juntos esa noche. Mientras Elena y Lucía dormían en sillas junto a su cama, Miguel recibió una visita. Era Carlos, su amigo periodista. Traía una sonrisa enorme y un periódico en la mano. «Lo lograste, Miguel», dijo Carlos, mostrándole el periódico. En el titular decía: «Un escándalo de corrupción sacude la ciudad. Detienen a empresarios, políticos y policía». El artículo ocupaba toda la primera página. Hablaba de la red de corrupción que había sido descubierta. Hablaba de los arrestos que se habían hecho esa mañana. Juan Morales, el concejal, había sido detenido en su casa. Fernando Torres y Rodrigo Campos habían sido arrestados en sus oficinas. Y Luis Paredes, el jefe de policía, había sido sacado de la estación esposado frente a las cámaras de televisión. «¿Y Roberto?», preguntó Miguel. «Lo están buscando, junto con los otros dos que te atacaron. No llegarán lejos». Miguel miró el periódico por un momento largo. Era difícil de creer. Después de tantas semanas de lucha, de miedo, de sacrificio, finalmente había terminado. ¿Qué pasó con Ramiro?
Carlos se puso serio. Encontraron su cuerpo donde decían los documentos. Su familia finalmente tendrá respuestas. No son las respuestas que querían, pero al menos sabrán la verdad. Miguel pensó en Patricia Vega y sus hijos. Pensó en el dolor que iban a sentir cuando les dijeran que Ramiro estaba muerto. Pero también pensó en el alivio de saber. La incertidumbre era a veces peor que la verdad más dolorosa. ¿Y la investigación?, preguntó Miguel. Apenas está empezando. Los federales dicen que esto es solo la punta del iceberg. Van a investigar todo los contratos, las cuentas bancarias, las propiedades. Van a seguir el dinero hasta el final. Miguel asintió. El trabajo no había terminado. Habría juicios, testimonios, años de proceso legal. Pero el primer paso, el más difícil, ya estaba dado. La luz había entrado en la oscuridad. Carlos se despidió y se fue. Miguel se quedó solo con el periódico, mirando el titular una y otra vez. Pensó en su padre, el obrero que siempre le había dicho que el trabajo honesto era el único que valía la pena. Pensó en su madre, la maestra que le había enseñado a luchar por lo que era justo.